Buenas tardes, compañeros, profesor de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Raquel Campos y asisto al Centro Universitario de Turrialba. Por medio de este video me corresponde la solución del problema número 6, pero primero voy a dar una breve explicación con algunos conceptos importantes para poder resolver el ejercicio de la manera correcta. Primero tenemos lo que es un gas ideal mediante la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Podemos ver en el dibujo que cuando la presión aumenta su volumen disminuye y viceversa. También tenemos lo que es la capacidad calorífica de un gas ideal. Primero recordemos el concepto de capacidad calorífica, que se define como la energía necesaria para elevar 1 grado la temperatura de la masa. Cuando se trabaja con gases es bastante habitual expresar la cantidad de sustancia en moles, por lo que adquiere el nombre de capacidad calorífica molar, y en los gases existen dos tipos, que sería la capacidad calorífica molar a volumen constante y se denota con CV, y la capacidad calorífica molar a presión constante y se denota con Cp. También tenemos lo que es el cociente de capacidad calorífica de un gas, que se denota con la letra gamma a partir de las capacidades caloríficas molares, tomando distintos valores según el gas. Puede ser monoatómico o diatómico. Este valor siempre va a ser mayor a 1. En la parte de abajo podemos observar las ecuaciones para poder obtener ese valor. También ambas se pueden determinar con ayuda de la teoría cinética de los gases. Recordemos que sería 3 medios de R para un gas monoatómico y 5 medios de R para un gas diatómico. La constante de los gases se denota con una R y el valor sería de 8,314 julios sobre mol por Kelvin. Tenemos varios procesos termodinámicos: el isotérmico, donde la temperatura es constante; el isocórico, que es de volumen constante; el isobárico, que es de presión constante; y el que más nos interesa para la resolución del ejercicio sería un proceso termodinámico adiabático, en donde no hay intercambio o transferencia de calor. Un proceso adiabático para un gas ideal. En las transformaciones adiabáticas se da cuando el sistema no intercambia calor con el medio, por lo que todo el trabajo intercambiado se realiza a costa de la energía interna, por lo que esta tiende a disminuir. Q va a ser igual a 0. Recordemos que Q significa calor. Cuando el sistema se expande adiabáticamente, W o trabajo será positivo. De lo contrario, si el sistema se comprime, W será negativo. El trabajo se puede calcular con cualquiera de estas ecuaciones. Tenemos la primera, que sería trabajo va a ser igual al número de moles por CV multiplicado por el cambio de temperatura, la temperatura 1 menos la temperatura 2. Y tenemos que el trabajo va a ser igual a CV dividido entre R multiplicado por la presión 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2. La ecuación número 3 sería muy parecida a la segunda, solo que si se tiene el valor del cociente, sería 1 sobre el cociente de capacidad calorífica multiplicado por la presión 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2. Ya con esta breve explicación teórica, vamos a proceder a resolver el ejercicio número 6. El problema número 6 dice: un gas ideal monoatómico ocupa un volumen de 4.33 litros a una presión de 1,17 atmósferas y una temperatura de 310 Kelvin. Se comprime adiabáticamente hasta un volumen de 1.06 litros. A. Determina la presión final y la temperatura final del gas. B. Determina el trabajo que se realiza sobre el gas. Aquí tenemos la solución. Bueno, primero en la parte de arriba procedemos a apuntar los datos. Nos dieron el volumen 1 y el volumen 2. La presión 1, la presión 2 no la sabemos. La temperatura 1, que sería 310 Kelvin, y la temperatura 2, que tampoco la sabemos. Es importante recordar que se deben dar en las unidades correctas. En este caso, volumen está en litros. Para la solución de este problema tenemos que pasarlo a metros cúbicos, y la presión está en atmósferas, tendríamos que pasarlo a pascales. El cociente de capacidad calorífica para un gas ideal monoatómico corresponde a un valor de 1,67. Seguidamente hacemos las conversiones. Tenemos que la presión 1,17 atmósferas, va a ser igual a 1,18 por 10 a la 5 pascales.
Para el volumen 1, 4,33 litros, va a tener un valor de 4,33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y el volumen 2 va a ser 1,06 litros a metros cúbicos, va a tener un valor de 1,06 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Para encontrar la presión final vamos a utilizar la siguiente ecuación. La presión 2 va a ser igual a P1 o la presión 1 multiplicado entre el volumen 1 dividido entre el volumen 2 elevado al cociente. Sustituyendo los datos, en este caso lo puse en atmósferas y litros. Litros con litros se cancelan. Y el resultado en atmósferas son 12,3 atmósferas. Tendríamos que pasarlo a pascales, por lo que el resultado nos quedaría en 1,24 por 10 a la 6 pascales. Ya con esto tendríamos el resultado de la presión final o la presión 2. Y ahora procedemos a encontrar la temperatura final. Se utiliza la ecuación, es bastante similar, solo que se cambian las variables. Sería T2 o temperatura final va a ser igual a T1 o temperatura inicial multiplicado por el volumen 1 entre el volumen 2 elevado al cociente menos 1. Sustituyendo los datos, no importa que eso se muestre en litros, igual las unidades se van a cancelar. Vemos que la temperatura no hubo que hacerle ningún tipo de conversión porque ya está en grados Kelvin y el resultado nos daría 795. Ahora bien, vamos a determinar el trabajo que se realiza sobre el gas. Tenemos esta ecuación, sería 1 sobre el cociente menos 1 multiplicado por la presión 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2. Sustituyendo los datos, y es aquí donde sí se necesita pasar la presión a pascales, que ya la tenemos cambiado, y el volumen en metro cúbico, ya que pascales, para que nos pueda dar trabajo en julios, los pascales tienen unas unidades derivadas que sería julio sobre metro cúbico, y por eso es que se cancelan los metros cúbicos y nos quedarían julios. Ya sustituyendo los datos y resolviendo la operación, nos da el resultado de menos 1,20 por 10 a la 3 julios. Este trabajo nos va a dar negativo y la razón es porque en un principio el problema nos establecía que se comprimía adiabáticamente, y recordemos que cuando se comprimía un gas el trabajo va a ser negativo. Si hubiese dicho que el gas se expande, nuestro resultado tendría que ser positivo. Y bueno, eso sería la solución del ejercicio. Espero que no haya quedado duda alguna y cualquier corrección lo pueden hacer saber. Muchas gracias.